Seguimos aquí en vivo en DNews y nos vamos a meter ahora con un tema que venimos siguiendo en DNews desde cerca, que es el fenómeno de los jóvenes que desde distintos lugares de América Latina vienen a la Argentina a estudiar, aprovechando que las universidades públicas argentinas son gratuitas. Hemos hablado del famoso negocio de la educación, estas agencias que sobre todo había en el caso de Ecuador, también en Colombia, que traían a los chicos para que pudieran estudiar aquí. Ahora, esto ha tenido otras derivaciones. Obviamente el gobierno de Javier Milei, que ha tomado algunas medidas para endurecer los controles, planteando por lo menos la discusión sobre si debería cobrarse o no a los estudiantes que vienen desde el extranjero. Y en este contexto ha habido problemas para estudiantes que cumplen con las normas, por ejemplo, migratorias, o que parece que cumplen con las normas migratorias y sin embargo no pueden ingresar y son rechazados. Y esto ha pasado específicamente con estudiantes brasileños. Por eso es un placer para mí presentarla a Julia Barbón, que es corresponsal de Folha de San Pablo, aquí en Buenos Aires, que viene siguiendo este tema. Así que, Julia, bienvenida. Un gusto, gracias, Darío. Para empezar, ¿cuántos estudiantes brasileños más o menos hay estudiando en universidades de la Argentina? Somos un poco más de 20.000 estudiantes brasileños. Eso es un número de 2001 que fue el último divulgado por el Ministerio de Educación. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando, sobre todo desde 2024, con muchos de los jóvenes que hacen los trámites para poder venir a estudiar a la Argentina? Dale, te explico desde el principio. Dale. Lo que pasó fue, hay un diario en Brasil que se llama UOL. Empezó a recibir muchos relatos de estudiantes brasileños que venían y estaban siendo como rechazados en la inmigración del aeropuerto. ¿Qué pasaba? Los brasileños siempre vinieron a Argentina como turistas, muchos vienen como turistas, y cuando entran piden la residencia, porque tenemos por acuerdos de Mercosur y bilaterales, tenemos derecho a pedir la residencia sin cumplir con el tiempo de, 2 años viviendo acá o algo así. Podemos pedir cuando queremos. Estos estudiantes ahora están teniendo más dificultades de entrar, porque la migración está un poco más estricta o restricta con las exigencias para gente que viene como turista. O sea, pidiendo, por ejemplo, el billete para volver a su país. Claro, o sea, el pasaje de vuelta, sí, de regreso. Sí. Okay. Y muchos no tienen porque se van a quedar, pero dicen, es una situación un poco dubia porque dicen que son turistas, pero vienen a estudiar. Oficialmente no hay ningún problema en eso porque cualquier país están siguiendo las reglas. Pero lo que pasó fue que hubo un cambio de tratamiento, porque los últimos gobiernos eran muy abiertos en relación a eso, o sea, no les molestaba que los brasileños entraran como turistas y pidieran la residencia acá. Ahora, en 2024, empezamos a recibir estos relatos de agentes de migraciones siendo un poco más, no sé, duros en los controles. ¿Esto coincidió con el cambio de gobierno en la Argentina? Sí. Lo que dice el gobierno es que no hubo un cambio de reglas y que eso no se tradució en un número más grande de gente que no puede ingresar. Según ellos, fueron solamente 38 brasileños impedidos de entrar. O sea que no hubo un aumento. Pero hay muchos relatos de que sí está más difícil. Claro, porque es importante acá lo que nos cuenta Julia, porque recordemos que, sobre todo, digo, para hablar del caso de los ecuatorianos, que fue el que nosotros estuvimos siguiendo aquí en DNews, ocurría que efectivamente pasaba esto, que muchas de estas empresas, incluso engañando muchas a los chicos, les cobraban un determinado dinero por decirle que hacían una serie de trámites y los traían y por ahí esos trámites no se hacían. Y muchos fueron rechazados en migraciones. Y la razón del rechazo para no permitirles ingreso era esto, falso turista, porque decían que venían a hacer turismo, pero terminaban pidiendo la residencia. Pero claro, Ecuador no es país del Mercosur, por ejemplo, sí. Que esta es una diferencia importante, porque si vos sos del Mercosur, lo que nos contabas es esto, ¿no? Que la normativa establece que vos podés venir aún como turista y pedir la residencia. Sí, lo que no se puede es entrar como turista diciendo que es un turista si vas a estudiar. Si vas a estudiar, tenés que pedir la visa de estudiante.
y eso es gratis. Pero la gente no hacía eso, por ser un país muy abierto, Argentina y todo eso. Claro. Y esto, por lo que vos sabés, Julia, ha habido conversaciones con el gobierno argentino para ver si se podían, no sé, digo, por lo menos resolver la situación de los jóvenes que han venido a estudiar. Sí, cuando empezaron esos relatos, la Embajada de Brasil buscó a Migraciones y fue preguntarles como qué está pasando, y fue ahí que la Migraciones explicó que no había un cambio y todo eso, pero sí la Embajada entiende que está un poco más estricto el control. Aún así, lo que hacen ellos es un poco apaciguar la situación y decir a los brasileños que hagan la visa, porque es obligatoria, teóricamente. O sea, que saquen la visa de estudiantes Sí. que van a venir a estudiar. Exactamente. ¿Por qué muchos brasileños deciden venir a estudiar a la Argentina? Es sobre todo por la calidad de la educación, y también ustedes no tienen el vestibular, no sé cómo se llama acá. El examen. El examen para Ingreso. ingresar. Y las universidades públicas en Brasil son muy difíciles de ingresar, como USP, por ejemplo, es la gratuita universidad, es gratuita. Pero como es muy difícil de ingresar, muchos no entran y tienen que hacer como cursos medicina, por ejemplo. Es un curso carísimo en universidades particulares y gratis en públicas, pero se puede tardar 5 años en ingresar a un curso de estos porque tienes que estudiar mucho. Así que vienen y ingresan. Es muy fácil de entrar. Dicen que es muy fácil de salir también porque se tiene que estudiar mucho. Y la calidad también es un atractivo para los brasileños. ¿Influye el costo de vida o digo, es más barato para muchos brasileños para venir y vivir aquí? Súper. Eso influye mucho también. Ahora, en el último mes, está más caro para nosotros Todo también. se está moviendo. Sí, todo se está moviendo. Pero el año pasado, por ejemplo, estaba muy barato comparado con Brasil. Así que era un atractivo muy grande para los brasileños. Esto, digamos, de la dificultad en el caso brasileño para acceder, ¿genera demandas en Brasil, protestas o reclamos para que, por ejemplo, se flexibilicen las normas de ingreso? Lo que hay, eso fue una discusión antigua para ver cuotas de vacantes para negros o personas que estudiaron en escuelas públicas, porque lo que pasaba era que solamente la gente de las escuelas privadas terminaban ingresando porque tenían una educación mejor o privilegiada. Ahora tenemos cuotas, y no sabría decirte con exactitud cuál es el porcentaje, pero es 50%, me parece, es bastante, porque la población negra en Brasil, más de la mitad es negra. Entonces, se planteó mucho eso unos años atrás. Ahora es una discusión un poco más resolvida, ya está un poco más calmo eso. Entiendo. ¿Qué pasa en Brasil si yo soy argentino y quiero ir a estudiar a Brasil? ¿Cómo es el proceso? ¿Es gratis también, aunque uno sea de otro país? Tendré que chequearlo, pero creo que sí, tenemos las mismas reglas que valen para nosotros en Argentina, valen para los argentinos en Brasil por el acuerdo bilateral y acuerdos de Mercosur. Así que creo que es lo mismo. Visa para estudiantes, no sé si todo lo piden como acá. Y se puede ingresar normalmente en las universidades, me imagino. Por el relato que hacen los estudiantes brasileños aquí, más allá de las razones que vos contabas, ¿cómo se sienten tratados al ser obviamente de otro país, al manejar también otro idioma? ¿Les resulta sencillo? ¿Hay a veces discriminación? ¿Qué es lo que cuentan en general los estudiantes brasileños en Argentina? Hay mucha preocupación ahora por el tema de la entrada y por estar planteando que se pague, pero se sabe que no va a tener un impacto tan grande en los brasileños porque la mayoría tiene residencia. Lo que mi ley plantea es que paguen los extranjeros que no tengan residencia. Por el Mercosur es más fácil para nosotros tener residencia, así que puede ser que no influya mucho para los brasileños. En términos de cotidiano, lo que dicen es que en el principio tienen un poco una dificultad con el idioma, claramente en la Universidad de Medicina, por ejemplo.
aún más con todos los términos técnicos de medicina, pero con el tiempo van manejando eso y todo eso. Pero sí se siente un poco un rechazo, en cierta medida, de los argentinos en cuanto a eso de haber muchos extranjeros que no pagan por los estudios acá, como si estuvieran usando los recursos que ya son escasos en Argentina. Y por lo que te cuentan, por los relatos que vos has tenido acceso, en general, el que viene de Brasil estudia una carrera como medicina, que es una carrera larga, puede ser 7 años tranquilamente, más también lo que dure la carrera de medicina, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Después se queda en la Argentina o vuelve a Brasil ya con el título y para trabajar y hacer su vida en Brasil? Para volver a Brasil tienen que hacer otro examen que revalide su posibilidad de trabajar en Brasil. Ese examen dicen que es un poco difícil, así que muchos no vuelven, pero no sabría decirte cuánto también es el porcentaje de gente que vuelve o se queda. Muchos se quedan muchos años después. Yo escuché también que los doctores argentinos, muchos salen de Argentina, ¿no? Totalmente. Bueno, eso además viene pasando, tiene que ver con lo que viene, con la inflación y con el deterioro también del poder adquisitivo, que está haciendo que muchos médicos efectivamente se vayan a trabajar a otros países. Igual esto que vos decís de alguna manera de los brasileños que se quedan aquí y después continúan trabajando aquí, de alguna manera, bueno, están ahí devuelven de alguna manera lo que aprendieron, porque si se quedan trabajando acá, sí. Yo creo que lo que más se discute, me parece, en el ámbito, por lo menos del gobierno, es esta cuestión de, bueno, el que viene a estudiar aquí sin tener la residencia y después va y los conocimientos que consiguió aquí, por ahí los utilizan en otros lugares. Es una discusión que dará para tiempo. Te hago una última pregunta, Julia. ¿Cómo ves esta situación evolucionando? Y si inclusive, por ejemplo, se aprobara algún tipo de arancelamiento para los extranjeros, ¿te parece que eso disminuiría la llegada de brasileños? O si no es un arancel tan alto, por ahí muchos seguirían viniendo igual. Me parece que sí habría una disminución, pero muchos seguirían viniendo, porque aparte hay una calidad de vida en Buenos Aires, sobre todo, que nos atrae mucho, comparado con las grandes ciudades brasileras. Pero sí creo que habría una disminución importante si hubiera aranceles. Aún así serían, me imagino, más baratas que las brasileras. Una universidad privada en Brasil de medicina puede salir como, no sé, más de $1000 por mes. Eso claro, es mucho para la población brasilera. Sin duda. Julia, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío.